Como la muestra es chica, entonces es menor a 30, lo que tengo que hacer es aplicar la distribución T. El estadístico me cambia y lo que yo voy a tener en el estadístico es el caso 3. El caso 3. Caso 3. El caso 3, donde en realidad la fórmula básicamente es la misma. Digamos, siempre voy a tener x raya menos mu, y lo que me va a cambiar es si acá pongo S o pongo N o pongo sigma. Cuando no conozco sigma, no me queda otra posibilidad que poner S. Como la muestra es chica, menor a 30, uso T. Y lo que voy a tener que buscar cuando haga es la distribución T. No sé cuál es el problema que los que no entendían el ejercicio 2, para atacar directamente la duda del ejercicio 2, a aquellos que pusieron que no entendían el ejercicio 2. ¿No? O entendieron con lo que expliqué, o siguen teniendo alguna duda. ¿Se fueron a dormir los que pusieron ejercicio 2? Profe, Sí. si no hay más dudas con ese, podríamos pasar el 5, que creo que preguntaron en el chat y también tenía bastantes dudas, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguien de los que había puesto ejercicio 2? Ejercicio 2 a la 1, ejercicio 2 a las 2, ejercicio 2. Bien, vamos al ejercicio 5. Bien, veamos. Para entender el ejercicio 5, en realidad son los mismos 6 pasos y no vamos a tener muchos problemas. Encima no tenemos que calcular nada, ya me da todo calculado. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta para hacer el ejercicio 2 es que estamos hablando de una prueba de hipótesis de diferencia de medias. Bien. Siempre primero que hago es me ubico en el tema. Y estoy hablando de la prueba de hipótesis de diferencia de medias y en el caso 3. ¿Por qué estoy hablando de una prueba de hipótesis de diferencia de medias en el caso 3? Si yo veo el ejercicio, acá lo que me dice es que una fábrica de automóviles debe elegir entre dos marcas. De acuerdo a la duración de los engranajes, para ello ensaya 12 de cada marca, obteniendo los siguientes resultados. Entonces, si yo, digamos, sé que voy a trabajar con un nivel de significación del 10%, lo primero que tengo que hacer es la hipótesis nula. Una aclaración que me dice es que voy a aceptar cualquier hipótesis que la marca A sea mejor, tenga mayor duración que la B porque es más económica. Entonces la hipótesis nula sería que mu sub A es mayor o igual a mu sub B. O sea, el promedio de duración de los engranajes de la marca A es mayor o igual al promedio de duración de la marca, de los engranajes de la marca B. Entonces yo ya sé que tengo una prueba de hipótesis de diferencia de medias porque estoy comparando dos medias. Recuerden que yo se los puse cuando se lo expliqué en el video. Cuando yo estoy poniendo, digamos, sería este caso, que mu sub 1 es mayor o igual a mu sub b, lo que estoy diciendo es que mu sub 1 menos mu sub 2 es mayor o igual a algo. En este caso, como cualquier valor de la duración del engranaje A me sirve, esto sería igual a 0. Este valor es 0. ¿Sí? Para el caso particular, digamos, de que esto es 0, entonces yo podría reemplazar por esto de abajo. Yo puedo poner mu sub 1
o sea, en este caso, mu sub A menos mu sub B mayor o igual a 0, o de esta forma, cualquiera de las dos hipótesis nulas estaría bien y es lo mismo. Ahora, si yo me fijo en el ejercicio, me da los valores de X raya y me da los valores de S. Si yo, digamos, tengo dos problemas. Uno, bueno, no es un problema, no tengo sigma. Como no tengo sigma, me fijo el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, en este caso, tengo que hacer la sumatoria de las dos muestras. Como me dice que tiene 2 engranajes cada marca, estoy trabajando con una muestra A de 12 y una muestra B de 12. La sumatoria de N1 más N2 me da 24. Con lo cual, tengo una muestra chica. No conozco sigma, entonces me pregunto el tamaño de la muestra, en este caso la sumatoria de las dos muestras, sigue siendo chica, con lo cual voy a tener que trabajar con T. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a trabajar con, digamos, si yo lo grafico, voy a estar... Como les dije, todo esto se ve mucho mejor cuando lo grafico, entonces lo vamos a graficar. Vamos a ver si me sale un poquito mejor. No mucho, pero por lo menos le podemos hacer la línea acá. Parece más parecido. Bien. ¿Qué tipo de prueba es? ¿Lateral izquierda, lateral derecha o bilateral? Yo les había dicho que siempre la hipótesis alternativa me está señalando para qué lado es. En este caso, si la hipótesis nula es que mu sub A es mayor o igual a mu sub B, la hipótesis alternativa va a ser, sería que es menor, con lo cual el signo de menor me está señalando hacia la izquierda. Estamos hablando de una prueba lateral izquierda. ¿Y cuál va a ser el alfa? 0,1. ¿Sí? Entonces, y habíamos dicho, ¿qué tipo de distribución vamos a estar trabajando? Distribución T, porque era el tercer caso. Como estamos hablando de una distribución T, lo que vamos a hacer es fijarnos para 0,1 estamos trabajando en la distribución T para 0,1 y acá viene un tema, los grados de libertad. Yo les explicaba en el video que los grados de libertad que yo tengo se sacan de esta forma, como está la formulita esa arriba. Pero es una fórmula que es más compleja en sí misma que todas las otras fórmulas. Con lo cual, yo les doy una simplificación que no es que siempre me da correcta, pero en muchos casos, hacer esto, que encima me da un valor que después tengo que redondear, en muchos casos hago toda esta fórmula y me da lo mismo que esta fórmula. Entonces, como no es la idea de la materia que ustedes se compliquen con fórmulas que después son difíciles de entender y que no, digamos, si bien ahora la tienen, no les costaría nada reemplazarlas, pero, digamos, como una simplificación, doy esta fórmula que la mayoría de los libros no la tienen, pero incluso en algún libro la he visto que ponen esta fórmula. Esta fórmula no está bien, no es la correcta es esta de acá arriba, pero los prácticos los vamos a resolver con esta fórmula porque es simplificada y normalmente también me fijo que si hacen esta fórmula les dé lo mismo, como en este caso, y si hacen esta. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tenemos? N1 más N2 menos 2, en este caso 22. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la T de student para 22 grados de libertad y busco 0,1.
Entonces, el 0,1 para 22 grados de libertad es 1,321. Obviamente que como estoy trabajando con una prueba lateral izquierda, voy a decir que el T con el cual el T crítico va a ser igual a menos 1,321. ¿Sí? Entonces, yo ya puedo hacer la regla de aceptación o rechazo. Si el T calculado me da menor a menos 1,321, entonces rechazo. Si me da mayor o igual a menos 1,321, acepto. Y entonces ahí ya puedo calcular el T crítico, el T calculado, perdón, para poder compararlo contra el T crítico. ¿Cómo lo voy a calcular? Tengo que simplemente aplicar esta fórmula. ¿Qué pasa? Yo no tengo mu sub 1 y mu sub 2, pero ¿qué sé? Que lo que estoy comparando, digamos, al igual que en cualquier prueba de hipótesis, me tengo que fijar cómo planteé la hipótesis nula como mu sub 1 y mu sub 2. Yo la planteé como si mu sub 1 fuera mayor o igual a mu sub 2. Pero ya vimos que es lo mismo decir que mu sub 1 menos mu sub 2 es mayor o igual a 0. Entonces, todo esto que tengo acá se convierte en 0. Entonces, ¿qué me va a quedar en la fórmula? Me va a quedar x raya 1 menos x raya 2, que son valores que ya tengo, y lo único que tengo que hacer es, no voy a poder utilizar, en este caso, S1 y S2, sino que lo que voy a tener que hacer es calcular S cuadrado P, que es la varianza promedio. Entonces, simplemente con las dos varianzas reemplazo en esta fórmula, reemplazo en el denominador y me va a dar el T calculado. Ese T calculado me tiene que dar, cuando yo reemplace, menos 0,84396. ¿Sí? ¿Les da eso o alguno de los que preguntó no le da y quiere que hagamos el cálculo? Sí, profe, a mí me dio. ¿A alguien no le da y necesita que hagamos el cálculo porque le queda alguna duda? ¿No? Profe, Sí. yo lo que tengo dudas es en la determinación del punto crítico, del T crítico. No Sí. me quedó muy claro eso. Dice que estoy probando con un nivel de significación del 10%. Entonces, yo ya sé que tengo el 10%. Lo otro, lo que me sigue es fijarme qué tipo de prueba estoy haciendo. ¿Cómo sé qué tipo de prueba estoy haciendo? Yo les dije que la forma más fácil, digamos, yo tengo esta hipótesis nula, entonces voy a tener la hipótesis alternativa que va a ser justamente lo contrario a la hipótesis nula. Si yo ya pude hacer bien la hipótesis nula, esa va a ser la hipótesis alternativa. ¿Sí? Si yo tengo la hipótesis alternativa que me dice menor, ese menor me está señalando a la izquierda, me está marcando esto que estoy haciendo una prueba lateral izquierda. Si estoy haciendo una prueba lateral izquierda, lo único que tengo, ya sé que el T va a ir ahí, lo represento gráficamente, y lo único que me falta es buscar el valor en la tabla. Entonces, simplemente busco un T, en este caso para 22 grados de libertad, con el nivel de significación que estoy trabajando, y me va a dar, es el valor que yo encuentro en la tabla, el punto crítico. Tengo que buscar el valor que me indica la significación en la tabla, y ahí, si yo ya sé que es una prueba lateral izquierda, ya sé que va a ser un valor negativo. Si es una prueba lateral derecha, va a ser un valor positivo, y si es una prueba bilateral, voy a tener un valor positivo y un valor negativo, con la salvedad de que el alfa, en este caso el alfa va todo acá, si es una prueba bilateral, trabajo con alfa sobre 2 y pongo la mitad de cada lado. Profe, ¿Sí? yo cuando calculé el T, lo calculé con n igual a 11 y cuando calculo todo me da bien, o sea, me da lo que dice el resultado.
Entonces no sé si sí o sí tengo que hacer con ese o se puede hacer con el otro también. ¿En, en, en O cuál? sea, no, yo no saqué los grados de libertad y directamente calculé con el n que me da y le resté 1 y busqué en el 0,1 y me da -1,363 y con ese lo pude calcular y me da como dice el resultado. No, no. A ver, son dos cosas distintas. Por un lado, el resultado no tiene en cuenta el valor de la tabla. Ustedes tienen que poder buscar Claro, sí, el ahí valor de la entendí. tabla Claro, correcta. Si vos buscaste un valor que está mal acá, en algún caso te puede dar lo mismo y en algún caso te puede dar diferente, pero claro, no está mal. justo me da cerca, por eso. Claro, pero Claro, no, el T, digamos, hay que buscar el valor de la tabla correcto. Si yo claro, busco un claro. valor que no es, si me confundo los grados de libertad y saco otro valor, y puede ser que alguna vez me dé lo mismo y que alguno me dé diferente. O sea Sin que em- acá no tengo que mirar el n para sacar el- t, sino que sí o sí tengo que calcular los grados de libertad porque tengo dos muestras con dos n exactamente, distintos. Claro, exactamente. Entonces tengo claro. que hacer N1 más N2 menos 2. En vez de hacer N menos 1 grado de libertad, los grados de libertad serían N1 más N2 sobre menos 2. ¿Sí? Bien. Joaquín dice que no le dio, ¿qué no te dio? ¿El ejercicio 5? Veamos entonces si no les da el ejercicio 5. Vamos a resolverlo. Tenemos los datos que me dicen que x1 es 37.900 y me da que x2 es 39.800. ¿Sí? No, perdón. Oh, no me lo copio. Entonces, el numerador va a ser simplemente este menos este. Tenemos los 1900, que va a hacer que el t calculado sea negativo. ¿Sí? Ahora tengo que poner el denominador. Para poder hacer el denominador, tengo que calcular el S cuadrado, el S cuadrado promedio, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a necesitar? ¿Cómo calculo el S cuadrado promedio? Lo que tengo, digamos, tengo que poner en el numerador va a ser n-1, en este caso 11, vamos a poner n-1 por el S cuadrado que, digamos, yo tenía como dato en el problema, me decía como dato S. Tenía acá 5.000, tenía 5.100 como S, 5.100 y tenía 5.900, ¿sí? Entonces, tengo 5.100, 5.100 y 5.900. Pero a mí yo lo que voy a necesitar es el S cuadrado para ponerlo en la fórmula, porque como lo estoy sumando, después no puedo hacer la simplificación. Ustedes recuerden que yo siempre hago S sobre raíz cuadrada de n, pero acá como estoy sumando lo S1 más S2,
no voy a poder tener. Entonces, lo que tengo que trabajar en la fórmula es con la varianza. Vamos a sacarle los decimales porque estoy trabajando con números grandes. Bien, entonces lo que tengo que trabajar son con las varianzas, ¿sí? No con las desviaciones estándar. Les voy a tener que calcular el S cuadrado de promedio. Entonces, ¿cómo voy a calcular el S cuadrado promedio? Dijimos que va a ser... Ahí me dicen que les dio. Era esa la... Era esa el problema que tenían, que habían calculado con las desviaciones estándar y no con la varianza. Bien. Bueno, entonces ya lo otro es simplemente reemplazar las fórmulas y le tiene que dar exactamente lo mismo. Bien. ¿Qué otro Profe, ejercicio? Sí. yo tenía una duda ¿Sí? con respecto a este tercer caso, que es la tabla, sí, con este que estuvimos usando recién. O sea, Sí. este gráfico, por decir, es simétrico, al igual que, que el de Sí, distribución normal. la distribución T y la distribución... A ver, si yo soy muy malo dibujando, si no lo podría hacer mejor. Pero, digamos, en realidad cada distribución T es distinta para cada grado de libertad. Si yo las quisiera graficar, diría que esta es así, después tengo otra, bueno, qué horrible. Digamos, son diferentes formas, pero son todas simétricas y todas tienen el costo. A simple vista, para graficarlas, nosotros si graficaríamos cada fórmula de T tiene distinta forma que a medida que aumentan los grados de libertad se va pareciendo a la normal hasta que para infinitos grados de libertad es igual a la normal. ¿Sí? Pero como nosotros la graficamos, siempre la graficamos. El mismo gráfico que hacemos para Z es el mismo gráfico que nos sirve para T. Claro, y también las cuestiones de las zonas de rechazo y las zonas de aceptación. Exactamente igual. Claro, porque puede ser que, por ejemplo, para chi cuadrado hay cambios ya o no. Chi cuadrado cambia porque chi cuadrado es una distribución asimétrica de solo valores positivos, entonces cada vez que nosotros necesitamos trabajar con chi cuadrado, siempre vamos a tener un valor, digamos, la chi cuadrado, digamos, sería así. En la chi cuadrado sería así y nosotros tendríamos bueno, no creo que haya ninguna que sea así, pero y también es distinto para cada grado de libertad. Claro. Y en chi cuadrado... Entonces, sí. En chi cuadrado el 0 está acá, en el eje este, y tengo todos valores positivos. Si yo me fijo, supongamos, si estoy haciendo una prueba lateral izquierda, voy a tener un valor positivo menor de los... Si estoy haciendo una derecha, voy a tener otro valor positivo más alto. Y si estoy haciendo bilateral, voy a tener un valor positivo ahí y otro valor positivo ahí distinto. Digamos, un extremo va a ser un valor positivo más chico, porque va creciendo chi cuadrado hacia la derecha, y un valor positivo más grande. Pero siempre voy a estar en valores positivos y siempre van a ser distintos, obviamente. Sí, ¿sí? Profe, y ahí, por ejemplo, en chi cuadrado, si es lateral derecha, sí. ¿Dónde iría en la zona de rechazo?
Siempre si es lateral derecha, o sea, en este caso así, siempre la zona de rechazo queda, para ustedes no se puedan confundir, la zona de rechazo queda en la parte siempre más chiquita. Siempre cuando yo trazo la línea, la parte grande va a ser la zona de aceptación y la parte más chiquita va a ser siempre la zona de rechazo. ¿Sí? Y esa sería lateral derecha. Esta sería una prueba lateral derecha. Sí, y lateral izquierda sería lo mismo, pero Pero al revés, sería de aquel lado, sí. Sí, ahí entendí, profe. Gracias. Bien. ¿Qué más me están preguntando? Del ejercicio 6 me están preguntando. El ejercicio 6 dice, un fabricante afirma que la resistencia promedio a la tracción de un tornillo de A excede en al menos B en 12 kilogramos. Es una como la que hicimos recién, la única diferencia que tenemos es que no la hago con respecto a 2, a 0, o sea, no puedo usar acá como usaba acá, mu sub 1 es mayor o igual a mu sub b, porque esa lo puedo usar solamente cuando me está hablando de que mu sub a menos mu sub b es mayor, menor o igual a 0, sino que me está usando 12. Como tengo 12, no puedo decir que mu sub 1 menos mu sub 2 sea mayor o en este caso, sí, mayor o igual, sino que tengo que poner únicamente mu sub 1 menos mu sub 2 mayor o igual a 12. Y la otra diferencia que tengo es que acá estoy trabajando con una muestra grande. Como estoy trabajando con una muestra grande, no uso T, sino que uso Z. Y cuando voy a reemplazar la fórmula, como estoy hablando del caso 2, va a ser lo mismo que esto, la fórmula, lo único que como no conozco sigma, voy a usar S. ¿Sí? No tengo grados de libertad, no tengo nada, voy a usar acá S cuadrado y mu sub 1 menos mu sub 2, no sé cuánto vale mu sub 1 menos o cuánto vale mu sub 2, pero sé que mu sub 1 menos mu sub 2 tiene que valer 12, con lo cual esta parte de acá de la fórmula es 12, acá está la diferencia, acá está S cuadrado 1 y acá está S cuadrado 2. ¿Sí? Bien. Me dicen el 18 o el 19. ¿Hay alguno intermedio antes que lleguemos al 18 o 19 con el cual tengan problemas para no estar yendo y viniendo? Yo, profe, tenía dudas con el 7. Con el 7. Vamos al 7. Dice, se considera que al menos el 25% de los estudiantes que concurren a una facultad lo hacen en automóvil. Determina si puede ser correcta la apreciación si una muestra de 90 estudiantes asisten 28, lo hacen en automóvil. Usa una significación del 0,05. En este caso, lo que nosotros tenemos es una prueba de hipótesis de la proporción. ¿Cómo sé que es de la proporción? Porque estoy hablando de, me está diciendo que hay una parte que es igual a tanto, y entonces lo que yo voy a tener que aplicar es esta fórmula de acá. ¿Qué me cambia cuando yo hacía estimación de la proporción? Cuando yo hacía estimación de la proporción, esta P que tenía acá era la de la muestra, y esta Q era la de la muestra. ¿Por qué? Porque yo no conocía la de la población. En este caso, sí conozco la de la población, entonces obviamente voy a usar la de la población. Eso es lo que cambia con respecto a prueba de hipótesis, donde yo acá utilizaba la de la población. Entonces simplemente, primero que cuando trabajo con proporción, trabajo siempre con Z. No me importa el tamaño de la muestra. ¿Qué voy a hacer una vez que planteé la hipótesis nula? Que digo que la proporción es menor o igual a 0,25,
porque me dice que al menos el 25% de los estudiantes que concurren en la facultad lo hacen en automóviles, lo que me está diciendo es que, digamos, menos estoy... no, debería decir que... Yo, profe, lo interpreté como menos de. Sí, no, menos de, dice que menos de 25%, yo estoy leyendo mal, se considera que menos del 25% de los estudiantes, por eso pongo P menor o igual a 25. Si fuera al menos, sería mayor a 25. Claro. De todas formas, hay una cosa que ustedes tienen que saber siempre, que es que para que la prueba de hipótesis tenga sentido hacer todo, yo a primera vista tengo que encontrar que sería falso y aplico todo esto que sería aplicar la probabilidad de ocurrencia a desarrollar la prueba de hipótesis cuando a primera vista me da falso. Si a primera vista ya me da verdadero, ya no tiene sentido hacer ningún cálculo. ¿Qué quiere decir? Que si yo cuando hago esto me da 0,24, la proporción muestral, no hace falta que haga nada. ¿Por qué? Porque yo ya sé que me va a dar verdadero. Siempre hago para ver si puede ser verdadero cuando yo veo que la hipótesis nula con respecto a la muestra me da que no sería lo correcto. En este caso, ¿qué tengo que hacer? 28 sobre 90, que me va a dar obviamente más que 0,25, entonces tiene sentido esta hipótesis y no tendría sentido una hipótesis contraria, porque si la hipótesis nula fuera que la probabilidad es de mayor a 0,25, ya sabría que me da correcto y no tendría sentido hacer todo el desarrollo de prueba de hipótesis. ¿Cuál es la duda con respecto a este ejercicio? No, mi duda principalmente, profe, era el momento de graficar. Pero supongo que si la hipótesis nula plantea que es mayor, tendría que ser hacia la derecha. Como la hipótesis alternativa plantea que es mayor, va a ser una prueba lateral derecha. Sí, el Z va a ser, digamos, con 0,05, entonces vamos a tener 1,645. Digamos, en la tabla yo voy a decir, bueno, si lo quiero como 0,05, 1,645, ¿sí? Y como cuando hago el cálculo de la prueba de hipótesis, cuando aplico esa fórmula, me da 1,33, cuando lo grafico me va a quedar a la izquierda del punto crítico, menor a 1,645, entonces me dice que acepto la hipótesis nula de que la probabilidad puede ser menor al 25, que menos del 25% de los estudiantes lo hacen en automóvil. ¿Sí? Sí, profe, ahí terminé de entender. Muchas gracias. Bien. Acá me preguntan el 8, el punto B. ¿Sí? Cuando quiero plantear le vamos a mostrar cuando yo quiero calcular el error tipo 2, o en realidad calcular la probabilidad de cometer el error tipo 2, digamos, el error tipo 2 no tiene un número, sino que lo que yo calculo es la probabilidad de cometer el error tipo 2, básicamente lo que voy a hacer es plantear los datos. Lo primero que tengo que hacer es graficar la prueba de hipótesis inicial, después graficar la población sobre la cual yo voy a estar comparando, y me va a quedar un área demarcada. Y lo que tengo que hacer después es calcular la probabilidad de esa área que me queda demarcada. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a calcular la
o vamos a graficar, si me sale más o menos lindo, o no tan feo, digamos. Uy. Me vuelve loco el mouse. Encima que no tengo buena mano. Si el mouse no me ayuda. Bueno. Pero vamos a poner algo. Se cansó, llegamos a viernes y el mouse no quiere. Me voy a hacer un curso de... Bueno. Quedó feazo, pero no importa. Bien. Está muy feo, pero hagan de cuenta que no está tan feo. Bien. Digamos, ¿cuáles son los datos de la prueba de hipótesis original que nosotros tenemos en el ejercicio? Lo que a mí me dice el punto 8 es que digamos, el mu original, que es el que yo puse en la prueba de hipótesis, es igual a 3. Entonces, yo voy a tener que la media es igual a 3. ¿Sí? Esa es la media, el mu con el cual yo estoy trabajando en la población original. Yo en la población original estoy trabajando con una significación del 0,5% y la prueba era lateral derecha. Entonces, yo estaba trabajando con una prueba lateral derecha que con un 0,05. ¿Sí? Como yo estoy trabajando con una prueba lateral derecha, lo que yo puedo sacar es el t, simplemente, perdón, el x, el z. ¿Qué pasa? El z. Estoy trabajando con una prueba donde yo tenía el digamos, tenía el sigma conocido que era igual a 0,5. Entonces, como yo estoy trabajando con sigma conocido, es el primer caso, conozco sigma, uso z. No tenemos problema. Como tengo que buscar el z de equivale al alfa del 0,05, habíamos dicho que es 1,645. Entonces, yo estoy trabajando con un z de 1,645. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Yo ya calculé todo esto, pero ahora yo tengo que calcular este valor que tengo acá en la población del problema. Entonces, yo tengo que calcular digamos, acabo de graficar esta que tengo acá a la izquierda, porque estoy trabajando con una prueba lateral derecha con el alfa del 0,05. ¿Qué es lo que tengo que calcular? Tengo que calcular este x raya de aquí. Mu, ya sé que es el valor 3. El z, me acabo de fijar, que es 1,645. Y alfa, sigma, perdón, lo tenía como dato, que era 0,5, y raíz cuadrada de n, estoy trabajando con un tamaño de la muestra de 25. Entonces, calculo ese valor. Y digo, ¿a qué va a ser igual ese valor? A mu, que ya lo fijé, digamos, era en la prueba de hipótesis original, más
el Z, que dije que era 1,645, por 0,5 dividido raíz cuadrada de n, que como n era 25, es 5. Y eso me da 3,165. ¿Alguien no entiende algo de por qué me da 3,165 o tiene alguna duda de dónde salió algún valor? ¿No? Bien. Entonces, yo graficándolo, digo, tengo acá 3,165. ¿Sí? Entonces ahora es donde yo digo, ok, pero lo que me está preguntando en la prueba, digamos, en el punto B, lo que a mí me dice es, si perteneciera a una población de 325 días, ¿cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 2? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que graficar, digamos, el 325.2, ¿dónde estaría? El 325.2 ¿qué pasa? El 325.2, supongamos, si esto está acá, supongamos que está acá. Entonces yo digo, acá. El 325.2, el 325, perdón, que es lo que me dice 325, está acá. Estoy diciendo que esta población, entonces yo diría, ¿qué es lo que hago? Básicamente, esta línea que yo tenía, que era la línea crítica de la prueba de hipótesis, la alargo. Y digo, ok, entonces, ¿cuál sería la probabilidad de cometer el error tipo 2? Es la parte que me queda en el nuevo gráfico de donde yo de todas formas aceptaría. Es esta parte de acá. Esa parte de ahí sería donde me marca la probabilidad de cometer el error tipo 2. Entonces digo, bueno, tengo que calcular esa probabilidad. ¿Cómo hago para calcular esa probabilidad? Es simple. Tengo que calcular cuál sería el valor de Z en este gráfico y con ese valor de Z buscar en la tabla cuál sería el valor. Lo que sí yo ya sé gráficamente es que el valor que me está dando, digamos, el Z que me tiene que dar es un Z negativo, porque acá sería 0, acá sería un Z negativo y a la izquierda de un Z negativo. A la izquierda de un Z negativo yo ya sé que es 1 menos el valor de la tabla, entonces lo único que necesito buscar es ese Z. ¿Cómo voy a calcular Z? Como hacía todos los cálculos de Z. ¿Qué es lo que voy a poner? El X raya, que el X raya yo ya sé que es lo que acabo de calcular ahí, el 316.5, menos mu. ¿Cuál es el mu? El 3,25, que es el que yo acabo de calcular, sobre, bien, perdón, no es el que acabo de calcular, sino el que me da como dato de la segunda población, sobre sigma, que sigma es 0,5 sobre raíz cuadrada de 25, que es 5. ¿Sí? Entonces, le tengo que poner paréntesis acá para que esto funcione.
y me da menos 85,5, que como voy a buscar en la tabla Z, perdón, y en la tabla Z está con 2 decimales, lo que voy a hacer es redondearlo a 2 decimales. Entonces sabía que me iba a dar un Z negativo, busco el 0,86. ¿Cómo busco el 0,86 en la tabla? Voy a buscar la tabla Z, 0,8 y 0,8 con 6 me da 0,8051. Como la probabilidad a la izquierda de un Z negativo es 1 menos lo de la tabla, hago 1 menos 0,8051 y me da 0,1949. ¿Se entiende? ¿Dudas sobre esto? Bien, después de lo que explicamos, ¿sobre qué siguen teniendo dudas ahora? ¿No hay más dudas de nada? ¿El 11 o el 15? Veamos el 11 que dice, porque no hicimos ninguno de... Dice que la empresa de transporte desea que haya poca variabilidad en los tiempos de llegada, desea que la desviación estándar sea menor a 2 minutos. En una muestra aleatoria de 24 llegadas, cierta parada en una intersección en el centro de la ciudad, se calcula que la desviación típica muestral es de 2,3 minutos. Pruebe la hipótesis con una significancia del 0,05. Entonces, básicamente lo que me dice es que pruebe la hipótesis nula de que sigma es menor a 2. ¿Sí? Lo que yo voy a tener que hacer, digamos, dijimos, vamos a trabajar con una distribución de chi cuadrado, porque estamos trabajando con la desviación estándar. Y vamos a hacer, entonces, la prueba de hipótesis que yo tengo que probar es si sigma es menor o igual a 2. Soy muy malo con los gráficos. Esta quedó bonita. Esta no es que me quedó tan mal, es así, no es simétrica así. Entonces, como me dice que la hipótesis nula es sigma menor o igual a 2, la hipótesis alternativa va a ser que sigma es mayor que 2, con lo cual me va a estar señalando que tengo una prueba lateral derecha. Me dice que estoy trabajando con una significación del 0,05, o sea, del 5%, con lo cual yo voy a buscar en la tabla para señalar el punto crítico, voy a esta parte porque es lo que sería diferente a lo anterior, el chi cuadrado. ¿Cómo sé yo si busco el 95 o busco el 0,05? Estoy trabajando, en este caso, dijimos con un n de 24, con lo cual estoy trabajando con 23 grados de libertad. Si yo tengo dudas, si tengo que tomar digamos, la tabla acumula desde
digamos, si ustedes se fijan, acumula desde 0 hasta chi cuadrado. Pero si ustedes se fijan, para no confundirse, si yo digo, bueno, a ver, 23, ¿qué tengo que tomar? El 95, que es 13,91, o tengo que tomar el 0,05, que es 35,17. Si yo lo veo gráficamente, obviamente va a ser el número mayor entre esos dos. Entonces, yo voy a poder decir que el chi cuadrado que tengo acá es 35,172. Y ese va a ser el punto crítico. Yo voy a poder decir que para todos los valores mayores a 35,102 rechazo, y si el chi cuadrado calculado me da menor o igual a 35,172, acepto. Eso es, digamos, lo que cambia. Después, simplemente, ustedes lo que tienen que hacer es reemplazar en esta fórmula. No importa si le están preguntando qué es de la desviación estándar o de la varianza, ustedes siempre reemplacen en esta fórmula. ¿Por qué? Porque si yo lo voy a comparar contra el chi cuadrado, que lo tengo que comparar contra esa fórmula. Si yo quisiera hacerlo, si acá quisiera poner S y quisiera poner, acá pondría S, acá tendría que poner sigma, acá tendría que poner raíz cuadrada de n-1 y acá tendría que poner chi, pero no tiene sentido porque yo lo voy a comparar contra el chi cuadrado. Entonces, siempre, no importa, independientemente que esté trabajando con la prueba de hipótesis de la varianza o de la desviación estándar, siempre aplico esta fórmula. Entonces, n-1 es 23, s cuadrado, acá me daba el cálculo de 2,3, entonces yo voy a poner 2,3 al cuadrado, y donde me dice sigma cuadrado, voy a poner 4. ¿Sí? Entonces, hago con esos datos y me tiene que dar 30,4175. Si yo voy al gráfico, porque tengo dudas, el 30 me quedaría por acá, con lo cual me cae dentro de la zona de aceptación y digo, acepto la hipótesis nula, como dice en el problema. Es correcto decir que la desviación estándar puede ser menor a 2 minutos en los tiempos de llegada del transporte. ¿Sí? Entonces, de la parte 1 a la 4 no me cambia nada. En la parte 5, donde calculo, ahí recién es donde yo aplico el estadístico, y lo que sí me cambia es ver bien cuál es el estadístico y ver bien cuál es la distribución. Me dice, el área de aceptación o rechazo en chi cuadrado es igual que en cualquiera otra. ¿Cómo calculo? Yo si tengo, digamos, si tengo esta hipótesis nula, lo que estoy diciendo es que tengo la hipótesis alternativa contraria. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la hipótesis contraria y estoy haciendo una prueba lateral, va a ser una prueba, digamos, acá si fuera, la diferencia con que si estoy trabajando con la media o si estoy trabajando con la varianza, es que la chi cuadrado no es simétrica. Entonces, digamos, yo acá siempre tengo el 0 al principio y va a ir creciendo.
Como no es simétrica, yo siempre me voy a plantar en, digamos, en qué tipo de prueba tengo. Eso es independientemente de lo que esté haciendo. Si estoy haciendo una prueba lateral derecha, en este caso yo voy a tener el 0,05 todo de este lado. Y lo que voy a tener que hacer es buscar cuál es el valor de chi cuadrado que me da ese alfa del 0,05. Sí, pero siempre planteo todo igual, digamos. El planteo es exactamente igual, la única diferencia es cómo yo lo busco en la tabla, nada más. ¿Qué más? Profe, o Sí, sea que, una pregunta. sí, Digo, si en vez de la hipótesis nula decir que es menor o igual a 2 fuera al revés, en vez de 35 nos daría ese ejemplo que dio usted de 13. si la hipótesis nula es que sea mayor o igual a 2, lo que yo tendría que buscar en la tabla, Sería voy a 0,95. la tabla y busco para el 0,95, estoy hablando de 23 grados de libertad, sería 13,091. Claro, y Y sería si prueba lateral izquierda. prueba lateral izquierda. Si fuera una prueba bilateral, para lo mismo, yo tendría que buscar el 97,5, 11, y tendría que buscar el otro que me da 0,25, que es 38. Y tendría que poner los dos valores si fuera bilateral. La diferencia cuando estoy trabajando con Z, que cuando estoy trabajando con chi cuadrado, es que en chi cuadrado tengo que buscar dos valores, si es bilateral, y tengo dos valores distintos, si es lateral derecho, si es lateral izquierda. Cuando trabajo con T o con Z, es el mismo valor, simplemente cambia el signo. Sí, profe, ahí me quedó claro. Gracias. Bien, ¿alguien más quería preguntar algo recién que Sí, profe, yo Sí. quería saber si podríamos ver el ejercicio 18, sobre todo el punto B. Ejercicio 18. Bien. Me dice, los siguientes datos de las demoras se registran en la entrega de un proveedor. Y me da los datos. Y me dice que el proveedor asegura que la desviación estándar es menor a 1,5 horas con una significación del 5%. La diferencia, digamos, que tenemos en esto es que no tenemos, digamos, es una prueba de hipótesis de la varianza o de la desviación estándar, como ustedes quieran, sería lo mismo, una prueba de hipótesis de la desviación estándar, y no me da el valor de S cuadrado, ¿sí? o el valor de S. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Tengo que calcularlo. ¿Qué cosa tiene de dificultad? Es que tengo datos repetidos. Entonces, primero que tengo que hacer es calcular S con estos datos repetidos que tengo. Si no puedo calcular S con estos datos repetidos, tengo que volver a la unidad 1, ver cómo hacer, cuando tengo datos repetidos, calcular S. Supongamos que ya no tienen problema con eso y ya lo pudieron resolver, simplemente calcularon S y plantearon. Lo que me plantea en el punto B es la probabilidad, digamos, la probabilidad de cometer el error tipo 2. Pero digamos, para que no se confundan, me dice, digamos, no me está planteando que lo hagan con chi cuadrado. Yo, si bien lo puedo calcular exactamente igual, es un poquito más complejo y la verdad es que no es la idea tan bien, digamos, digamos, la idea es que lo entiendan, no complicarles la vida. Por eso les dije que el error tipo 2 los tomaría únicamente con la media, ¿sí? Acá me plantea con respecto a la media, entonces ya no es la prueba
original, pero ¿qué datos sí necesito de la prueba original? Digamos, los otros datos que tengo. Cuando dice conozco sigma, bueno, acá hay en realidad un problemita, porque yo dice conozco sigma o no conozco sigma, porque en realidad me está diciendo que el sigma acá es de 1,5. El tema es que acá empieza más complejo si cuando me da es menor 1,5, si tomo 1,5 o tomo S. En un parcial yo se los aclararía para que no se confundan. En realidad en la práctica lo que hago, si a mí me dio que es verdadero, tomo el 1,5, si me dio que es falso, tomo el S. Eso sería, digamos, lo correcto. En este caso creo que les da verdadero, así que de todas formas puedo tomar el 1,5. Entonces, yo digo, conozco sigma, sí, listo. Entonces, como conozco sigma, tengo que utilizar el caso 1 y lo que sí voy a tener que hacer, no tengo el valor de X raya. ¿Cómo voy a tener que hacer con estos datos? Calcular X raya, que ya lo tuve que calcular para el punto A. Entonces, lo que yo, digamos, en realidad, no, ni siquiera necesito. Lo que yo necesito, digamos, cuando yo voy a la fórmula, lo que voy a necesitar en realidad es n, ni siquiera voy a necesitar otros cálculos. Entonces, yo veo que n acá es 20, 30, 41. N es igual a 41. Ese dato sí me va a importar, pero en realidad el resto de los datos, ¿yo qué voy a sacar? 1,5 va a ser sigma. Digamos, cuando yo vaya a aplicar, cuando yo vaya a aplicar en esta fórmula, el X que voy a calcular va a ser con el mu, que me lo está dando ahí como dato, me dice que nuestro empleado asegura que tiene una de 9 horas, calcula el alfa con un 5%, cometer el error tipo 2 en la prueba y me está diciendo cuál es la prueba. La prueba es mu menor a 8,5, entonces la prueba original, el mu va a ser de 8,5. Este va a ser 8,5, el z es una prueba lateral derecha con 0,5, va a ser 1,645. El sigma tomo el 1,5 que me da como dato y la raíz cuadrada de n41. Ni siquiera necesito calcular nada del punto A para poder resolver este punto B. Simplemente tomo los datos que tengo y voy a tener la primera parte. Luego grafico igual que hice de la otra forma y obtengo la segunda parte. Pero básicamente la dificultad que tiene este ejercicio es de dónde tomo los datos. Mu me lo está dando como dato ahí en el punto B, el z lo tengo, y el sigma tomo el 1,5 y la raíz cuadrada de n también tomo de la que venía trabajando en el punto A. ¿Sí? ¿Se entiende la que preguntabas? Sí, profe, ya entendí, gracias. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando hay que me ponen del 9 de la guía anterior, ¿se están refiriendo al 5? ¿A la unidad 5? Sí, profe. Volvemos para atrás. En realidad recuerden que la clase que viene... Esperen, después te contesto. ¿Hay algún de la unidad 6, que es la que estamos viendo? ¿Hay algún otro? No, te voy a contestar, pero para ser ordenados. ¿Hay algún otro duda sobre la unidad 6? ¿Algún ejercicio en la unidad 6? ¿No? Bueno, entonces te contesto que me está preguntando el ejercicio 9 de la unidad 5. Dice, un estudio reciente, digamos, en realidad no hay nada que graficar, digamos, acá hay que aplicar la fórmula de estimación de la proporción. ¿Sí? Yo tengo, se observó que 69 de los 129 meteoritos, esto
me va a dar la P de la muestra y me dice que con una confianza del 95% y con un N de 120, tengo que hacer la estimación de la proporción poblacional. Simplemente eso, tengo que aplicar con una Z de, digamos, la Z del 95%, tomo alfa sobre 2, Z es 1,96, tomo la proporción muestral va a ser 69 contra 120, 69 dividido 120, perdón, y aplico la fórmula. P y Q, como no tengo la de la población, es la de la muestra, y no tengo más que eso. No sé cuál es el problema. Yo lo calculo y me da 0,4865, el menor. Y veamos cómo estás aplicando la fórmula. Digamos, pones el 69 sobre 120. Sí, le resto. Más menos, bueno, sí, el menor va a ser menos 1,96 Sí, por, la raíz cuadrada sí, del numerador, la multiplicación de P por Q, que sería a 0,575 ver, por... lo vamos a hacer. Tenemos más 69 sobre 120. P sería 575 y Q sería 425, ¿sí? Sí, Entonces, sería más, vamos a sacar primero el error estándar, que sería 1,96 por raíz de P por Q sobre N, que es 120. Por la duda. Más. No, hice algo mal. ¿A vos cuánto te da? ese resultado que le apareció ahí. A ver, déjame ver una cosa. En el enunciado dice superior a 40 kilómetros y después dice menor y después dice superior. ¿Eso cómo lo Ah, tenemos que tomar? Eso sí, tampoco me quedó claro. claro, ahí está el tema. En realidad, lo que te está preguntando, por eso, así es como te dio a vos, digamos. Vos fíjate que lo que me determina P y Q es lo que me pregunta. Entonces, acá lo que me está diciendo que a una velocidad menor, y lo que me está preguntando es una velocidad superior. Entonces, si estos son a una velocidad menor, este sería una velocidad superior. Entonces, este es P y este es Q. Entonces, esto no me va a cambiar, pero P va a ser esto. ¿Está? Entonces, vos fíjate que cuando me está dando los datos de una proporción y me está preguntando de la proporción contraria. Entonces, por eso es que a vos digamos, lo que vos estás respondiendo ahí es la probabilidad de entrar a una atmósfera a una velocidad menor, pero lo que se está preguntando es el estimado confiado a una velocidad mayor.
Entonces P se convierte en Q, Q se convierte en P, y te da bien lo que dice la guía. ¿Se entiende? Sí, ahí lo hice y sí da el resultado ese. Bien. ¿Qué más? Bueno, tienen toda la semana para tratar de hacer todos los ejercicios, ver todas las dudas, y tenemos el viernes que viene repaso para el parcial con todas las dudas que tengan, y de acá 2 viernes el parcial, ¿sí? Entonces, estudien, sáquense todas las dudas. No es un tema complicado, pero no se confíen. Así que pueden sacar buenas notas y pueden llegar a la aprobación directa. Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos de acá a 7 días.